Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su perspectiva, su realidad. Hoy vamos a tratar de entender aspectos, cuestiones, textos, tanto de la Biblia como del Espíritu Profecía, que nos habla sobre la boda del Cordero. Anoche, una hermana del grupo que tenemos en Telegram me estaba pidiendo que si podíamos hablar más sobre la boda del Cordero. Necesitaba más entendimiento. Desde luego que esta es mi intención y en realidad, y lo vamos a ver, todo lo que estamos haciendo en este ministerio en realidad es la preparación para la boda del Cordero. Estos temas los he presentado yo casi al principio del ministerio. Si vais a los vídeos desde el principio, es verdad que el entendimiento que hoy tengo un año después es mayor todavía, como no puede ser de otra manera. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo nos ayuda a entender, ¿verdad? Pero estos temas han sido tratados, ¿verdad? Quizás puede ser que hoy aportamos más detalles a medida que crecemos, ¿verdad? La verdad, la luz es progresiva. Pues explicaremos una y otra vez y cada vez con más detalle, ¿verdad? Con mayor luz, estos eventos. Bien, vamos a ver hoy si lo que presentamos ayer es verdad o nos inventamos las cosas. Y tal como vais a ver, veréis que la Iglesia se ha equivocado en su entendimiento. No esperéis que alguien dé un paso atrás y que diga que a pesar de los doctorados y maestrías y la teología, la ciencia de la teología que tienen, os vayan a explicar este asunto, porque ojalá yo no tenga razón. Ojalá los maestros de Israel tomen esta realidad y no paren de predicarla hasta que Cristo venga. Ojalá seamos capaces de recuperar 130 y tantos años de historia de error. Porque en realidad lo que vamos a tratar de entender con respecto a la boda del Cordero es lo que Cristo y el Padre esperan desde hace tanto tiempo. Como vais a ver, esta luz estaba incluso antes de 1888. Como bien sabemos, el conflicto de los siglos fue escrito antes de esta fecha. Por eso hoy vamos a ver si el conflicto de los siglos nos hablaba y nos colocaba en el camino correcto para entender lo que hoy predicamos, ¿verdad? El decreto divino, la boda del Cordero, estamos hablando del mismo evento, ¿verdad? Pues la reflexión de hoy está titulada, y he extraído un pequeño texto, un fragmento, ¿verdad?, del Malaquías 3:1, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y esto se refiere a la boda del Cordero. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios, a ver si podemos entender bien esta realidad. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto y a ver qué nos cuenta. Vamos a empezar por el decreto divino, refrescar lo que ayer dijimos, ¿verdad? Entonces oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra y dio a los 144.000 el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces los santos fueron libres, unidos de pecado y unidos en espíritu, libres de pecado, unidos en el espíritu y llenos de la gloria de Dios, es decir, de la ley, del espíritu de vida, de la presencia de Dios en nuestro templo, ¿verdad? Del Padre a través de Cristo en nosotros.
Es así como hemos de entenderlo. Y dice, porque él había convertido su cautiverio. Este es el decreto divino. Vamos a ver si lo que dijimos aquí concuerda con lo que está escrito. Malaquías 3, del 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero a Cristo, el Espíritu de Cristo, el cual preparará el camino delante de mí. Y fijaos lo que dice, es lo que pusimos el título, y vendrá súbitamente a su templo como un ladrón en la noche. Entendamos bien este texto, porque este texto, él vendrá como un ladrón en la noche, hace referencia a lo que hoy vamos a tratar de estudiar, porque fue una sorpresa tanto para la iglesia de la Odisea en sus inicios, y será una sorpresa para el decreto divino, ¿verdad? Por eso dije yo al principio, ojalá yo me equivoque y los doctores, maestros, teólogos de la iglesia de la Odisea reconozcan su mala interpretación, su error, entienda esta realidad y la prediquen de aquí hasta que Cristo venga. Y ojalá que esto sea tan pronto como sea posible. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto, dice. ¿Cuál es el ángel del pacto? El propósito eterno de Dios, queridos, lo que Adán perdió en Edén. El Espíritu del Padre en nosotros. Y hoy vamos a entender esta realidad con mayor profundidad, ¿verdad? ¿A quién deseáis vosotros? ¿A quién deseamos nosotros? Es que desgraciadamente ni siquiera entendemos esta realidad. Ni se nos pasa por la cabeza. No es que a quién deseáis vosotros. Desde luego, si esto se espera, es por un pequeño remanente que ha quedado fiel, tal como lo dijimos ayer, enfrente del lugar santísimo, atentos a la obra del sumo sacerdote, de Cristo, ¿verdad? Porque en realidad el pueblo de Dios hoy no espera esto. Ni lo entiende, ni lo espera. El ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ni siquiera sabe nada de él. Esta es la desgracia. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿De qué nos habla? ¿Cuándo este pueblo será capaz de estar de pie ante la presencia de Dios? Sin su espíritu, jamás. Nos consumirá, ¿verdad? Por lo tanto, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué es lo que ocurre en el decreto divino? Un cambio de naturaleza, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, dice. ¿Quiénes son los hijos de Levi? Esto hace una referencia a un texto creo que es de Deuteronomio, si no me equivoco ahora, del Antiguo Testamento. Los hijos de Levi bajo la orden de Melquisedec. ¿Entendéis? De esto se habla, de esto se trata. Es decir, todos somos ministros en la obra de Cristo. Todos. Y los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y vamos a ver qué significa todos estos tres versículos, del Malaquías 3, del 1 al 3. Vamos a ver si teníamos entendimiento antes incluso de 1888. Y ahora, para que podamos entender esta realidad, vámonos al conflicto de los siglos. Capítulo 24, en el lugar santísimo. Yo he tomado del inglés por los detalles, ¿verdad? He tomado del inglés el texto, pero vosotros lo podéis encontrar en español, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice el conflicto de los siglos con respecto a estos textos.
Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario, y el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señaló el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, y no la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Bien, ¿qué nos dice aquí? Aquí nos habla de las expectativas que tenían el pueblo milerita, que estaban estudiando Daniel 8:14. Ellos fueron tomados por sorpresa. ¿Por qué? Porque no habían entendido qué es lo que está por ocurrir en 22 de octubre de 1844. Ellos creían que iba a venir Cristo y fueron tomados por sorpresa y no entendieron qué estaba por ocurrir. Esto mismo pasará, esto tiene doble aplicación, os lo digo desde ahora para que lo sepáis, esto mismo pasará también al final del tiempo. Por eso os dije yo antes, ¿quién está esperando el ángel del pacto? ¿Quién entiende de qué se trata? ¿Quién entiende el decreto divino? Porque la iglesia de la Odisea entiende otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos lo que nos dice aquí. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que tendrá lugar al final de los 2300 días. Por lo tanto, no entendían qué es lo que iba a ocurrir. Sabían que en aquella fecha iba a ocurrir algo. Ellos creían que será la venida de Cristo. Sin embargo, era el cambio de Cristo, lo vimos ayer, del lugar santo al lugar santísimo. Pasa de la obra diaria que tiene lugar durante todo el año y entra en el día de la expiación, el día en donde el pueblo de Dios ha de ser purificado, el pecado erradicado de en medio de su pueblo, y se entiende la venida del Señor, ¿verdad? La segunda. Pero vamos a ver si nosotros entendimos bien esto o nos equivocamos hoy tanto como ellos entonces. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que tendrá lugar al final de los 2300 días. A través de este error, los creyentes habían sufrido desilusión, el chasco, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que fue predicho por la profecía y todo lo que tenían que esperar de las escrituras se había cumplido. Lo único que ellos no lo habían entendido, ¿verdad? En el mismo momento en que lamentaban el fracaso de sus esperanzas, había tenido lugar el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiera aparecer para dar recompensa a sus siervos, es decir, antes de la segunda venida. Tenía que tener lugar el día de la expiación. De esto nos habla, ¿verdad? Cristo había venido no a la tierra, como esperaban, sino, según lo presagiado en el tipo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en este tiempo al anciano de días. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí uno como el Hijo del Hombre, Cristo, lo vimos ayer, ¿verdad? Vino con las nubes del cielo y vino no a la tierra, sino al anciano de días y lo trajeron delante de él. Daniel 7:13. Por lo tanto, estaba explicada esta profecía tanto para los mileritas, lo que pasa que no la entendieron, ¿verdad? Pero vamos a ver si nosotros entendimos a lo que nos corresponde a nosotros hoy, ¿verdad? Ellos fueron engañados. Aquí vemos que el texto está, ¿verdad? Trata de decir que Cristo ha de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Lo único que se equivocaron de interpretación. Ellos pensaron que Cristo iba a venir a la tierra, ¿vale? Sin embargo, aquí lo dice, y vino no a la tierra, sino al anciano de días. Por eso vimos ayer que el Padre pasa primero en el lugar santísimo y después lo sigue Cristo. Y eso es lo que dice aquí. Al anciano de días que ya estaba en el lugar santísimo y lo trajeron delante de él. Ayer lo vimos, aquí se repite, Daniel 7:13, ¿verdad? Por lo tanto, está escrito, la interpretación que hicimos ayer no está equivocada en absoluto.
¿vale? Sigamos. Esta venida también fue predicha por el profeta Malaquías. Y ahora vamos a tratar de entender lo que leímos los primeros 3 textos. Aquí nos va a detallar aquello. El Señor, a quien buscáis, vendrá de repente a su templo. Aquí quiero advertiros y que estéis atentos. ¿Cuál es el templo de Dios según el propósito de Dios? ¿Cuál es su templo? El auténtico templo. Nosotros. Por lo tanto, esto tiene doble aplicación. Esta profecía tiene doble aplicación. Y os lo digo desde ahora para que estéis atentos. Porque si no, no entenderéis. Pero os advierto desde el principio que tiene doble aplicación. Y vamos a ver de qué nos habla. Porque vamos a entender las dos aplicaciones que este texto de Malaquías 3, del 1 al 3, tiene. ¿Verdad? Y aquí viene, en Conflicto de los Siglos, viene a desarrollar todo este asunto. Fijaos lo que nos dice. El Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos el templo, ¿dónde ha de venir de repente, subrayo, como ladrón en la noche, el mensajero del pacto? En este templo. ¿Entendimos nosotros esta realidad? Espero que os dais cuenta que no, ¿verdad? Entendimos la primera interpretación, pero nos quedamos sin la segunda. De nuevo cometemos el mismo error que los mileritas en la interpretación. Sin embargo, aquí está escrito. Vamos a ver si lo entendemos bien, ¿verdad? El Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto en quien os deleitáis. He aquí, él vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3.1. La venida del Señor a su templo fue repentina e inesperada para su pueblo. ¿Cuál pueblo? 1844, ¿verdad? Para los mileritas. Fue inesperada, porque ellos no creían o no esperaban la venida de Cristo en el lugar santísimo, sino que ellos esperaban la venida de Cristo en la tierra. Por lo tanto, la venida del Señor a su templo fue repentina e inesperada para su pueblo. No lo estaban buscando allí. ¿Entendéis? Cuidado que esto se nos aplica a nosotros hoy. Con la venida inesperada del mensajero del pacto a su templo en el decreto divino, esto mismo se aplica a nosotros. No lo estamos buscando allí, porque no entendimos esta realidad. Esperaban que Él viniera a la tierra, en llamas de fuego, tomando venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Pero la gente aún no estaba preparada para encontrarse con su Señor. Y claro, cuando tú entiendes que Cristo entra en el día de la expiación, en el lugar santísimo, y entra en una obra, una fase distinta de la obra, pues te das cuenta que el pueblo no está preparado. ¿Por qué? Porque el pueblo lo único que había entendido hasta este momento era la obra diaria. ¿Verdad? Pero no había entendido la purificación del pueblo y la erradicación del pecado de medio del pueblo de Dios, que esto tenía lugar en el día de la expiación. Por lo tanto, la gente aún no estaba preparada para encontrarse con su Señor. Aún quedaba un trabajo de preparación por realizar para ellos. Se les iba a dar luz. Y aquí vamos a leer esto y os voy a hacer un comentario. Porque no entendemos una realidad tremenda y por eso estamos como estamos. ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice. Se les iba a dar luz, ¿a quién? A este pueblo que estaba delante del lugar santísimo. Y dice, se les iba a dar luz dirigiendo sus mentes al templo de Dios en el cielo. Y si por fe debían seguir a su sumo sacerdote en el ministerio allí. Atentos, se revelarían nuevos deberes. Otro mensaje de advertencia e instrucción debía ser dado a la iglesia.
Aquí me paro de nuevo, porque esto fue lo que en la iglesia el sábado estuve explicándole a los que estaban ahí, ¿verdad? Y les dije, mirad, solo con la Biblia vamos a tener problemas. Y es verdad porque es lo que está pasando. Molesta muchísimo esta realidad. Ayer, en el canal que tengo muchos hermanos que son de otras iglesias, les molestó mucho aquella visión. Pero mis queridos hermanos, ¿qué queremos? ¿Queremos obedecer a Dios? ¿O queremos quedarnos en nuestros sentimientos de apartenencia a algo? Que este algo sea una iglesia, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿A qué nos queremos atar? ¿A Dios? ¿O a nuestros entendimientos y lo que nos gusta a nosotros? Y ahora podéis entender por qué la fe auténtica está basada en la verdad sin contaminar, que no nos gusta. Y nuestra fe está más basada en sentimientos. Nos agarramos al orden de Levi, que la iglesia, que cualquier otra cosa, menos la verdad que Dios nos envía. Buscamos todas las artimañas para que está equivocado este tío. Y todo el mundo está bien. Pero no nos interesa lo que está escrito, desgraciadamente. Lo escrito está, no nos interesa. La verdad que Dios nos envía no nos interesa. Nosotros queremos lo que nosotros creemos. Una fe basada en sentimientos. Me agarro a cualquier otra cosa menos a la verdad de Dios. Por eso peleamos tanto con Dios, con su espíritu. Por eso nos quedamos una y otra vez en la oscuridad. Porque en lugar de atarme a lo que me está diciendo, me ato a cualquier otra cosa. En el canal que porta mi nombre, aquellos vídeos normalmente solían tener más de 100 visualizaciones. Bueno, los inicios tenía 200 y más incluso. Ayer, yo no sé si alcanzaron 15, porque con intención puse un título que yo sabía que va a ser una piedra para mucha gente. Sin embargo, aquel título no está al azar. Aquel título es el mensajero del pacto. Padre, danos tu espíritu. ¿A quién pidió Cristo el Consolador? Al Padre. ¿Por qué esto, para la mayoría de las iglesias, es un impedimento? ¿Sabéis por qué? Porque no nos gusta la verdad. Porque está en la Biblia. No estamos diciendo tonterías. ¿A quién pidió Cristo el Consolador? Su espíritu. ¿A quién se lo pidió? Que el Padre lo envía en nombre de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, Padre, danos tu espíritu. ¿Es incorrecto de alguna manera? ¿Es incompatible con la Biblia? No. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos caído de tal manera que ayer ni se vio aquel vídeo? Y esto explica algo, revela una realidad. Pero ahora me vuelvo a la iglesia de la Odisea. Querida iglesia de la Odisea, sin el espíritu de profecía que le fue enviado al pueblo minerita adventista, ¿seréis capaces de entender estas realidades? Espero que despertemos de una vez y entendamos en qué confusión estamos. Porque sin el espíritu de profecía no vais a entender ni una. Está en la Biblia. Pero ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la entiendes? Y espero que te des cuenta que estás equivocado, mi querido pueblo. Estás profundamente equivocado. Porque fijaos lo que nos dice aquí. Se les iba a dar luz. Aparte de la Biblia. Aparte. ¿Os dais cuenta que sin esta luz no ibais a entender nada? Y lo mismo les dije a los de mi iglesia el sábado. Digo, con la Biblia en la mano vais a parar en el mundo evangélico. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Por eso tenemos tanta confusión. Sin el espíritu de profecía, al cual mucha gente rechaza, van a quedar aquí en esta tierra, porque no van a entender estas realidades. Y de hecho, la iglesia de la Odisea no ha entendido esta realidad y está escrita. ¿Por qué no la ha entendido?
¿Por qué un personaje como yo y otros pocos como yo entienden estas realidades? Y toda una iglesia con tanto doctor, maestro de la ley y todo lo demás no es capaz de entender esto. Espero que podamos despertar, queridos, porque nadie tiene nada en contra de nada, pero estoy tan enfatizado en este asunto, ¿verdad? Con tanto poder en este asunto, porque va la vida de la gente en esto. Mucha gente perderá su vida, porque nadie le ha explicado la verdad. Y algunos que han tratado de explicar la verdad se han topado con los maestros de Israel, tanta luminaria, que no ha sido capaz de entender esta realidad. Y espero que de una vez despertemos. Despertemos y proclamemos el mensaje del tercer ángel. Porque es esto. Es esto. Se les iba a dar luz dirigiendo sus mentes al templo de Dios en el cielo, ¿verdad? Esto para los mileritas, adventistas, pioneros, y si por fe debían seguir a su sumo sacerdote en su ministerio allí. Y fijaos lo que dice. Para toda la iglesia o este pueblo hasta el final del tiempo, se revelarían nuevos deberes. La justicia de Cristo, que era el mensaje del día de la expiación. Sin este mensaje, tú no entiendes quién es el mensajero del pacto. Tú no entiendes que eres el templo en donde Dios del universo quiere habitar. Que Él es la ley, que sin su espíritu nadie vive. Nadie vive en santidad. Y sin el mensaje de la justicia de Cristo de 1888, no hay forma de entender esta realidad. Se revelarían nuevos deberes, otro mensaje de advertencia e instrucción debía ser dado a la iglesia. ¿Y de dónde viene este mensaje? Del cielo. ¿Y no estaba en la Biblia? Claro que sí. Entonces, ¿por qué era necesario que nos dé otro mensaje? Que nos explique esta luz progresiva, que es hasta en la eternidad, que nos explique Malaquías 3, en este caso, hay más, que nos explique una realidad que ni se nos ocurre que existe. Lo mismo que los mileritas, nosotros estamos en el mismo error. En el mismo. Nadie está esperando el decreto divino. Nadie. Ni lo entienden. Sin embargo, está en el conflicto de los siglos desde antes de 1888. Y espero que podamos entender que sin el espíritu de profecía estamos muertos. Y que el espíritu de profecía es palabra de Dios. El que obedece toda la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, vivirá. Y el que no lo voy a decir. Que Dios le acompañe. Dice el profeta: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién permanecerá en pie cuando Él aparezca? Sin su espíritu. Nadie. Sin su espíritu, sin el mensajero del pacto, nadie. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavanderos, y se sentará como purificador y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví, y los purificará como oro y plata, para que ofrezcan a Jehová una ofrenda en justicia. ¿Y cuándo es este pueblo capaz de ofrecer una ofrenda en justicia? Es decir, sin pecado, una vida sin pecado. De esto nos habla. ¿Cuándo será capaz? Antes del decreto divino, bajo ningún concepto. Para que nos quede claro, está escrito, no estoy hablando tonterías. Está escrito. Antes de que nuestra naturaleza sea cambiada, no es posible. Pero no es cuando Cristo viene, sino que antes, y lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Aquellos que ahora viene a explicarnos, a detallar lo que acabamos de leer. Aquellos que están viviendo sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese
en el santuario de arriba deben estar delante de un Dios santo sin un mediador. Sin un mediador. Cristo ha salido del lugar santísimo. Por lo tanto, este pueblo en este momento, lo vimos ayer, ha recibido el Espíritu del Padre. La boda ha tenido lugar. Han recibido el Espíritu. Sin Él no se puede vivir sin un mediador. Llevamos miles de años en esta tierra y nadie, excepto Cristo, ha vivido en esta tierra sin pecado. Nadie. Sus ropas deben estar impecables. Por lo tanto, ¿han recibido el Espíritu aquí o no? Pues no es la ropa precisamente el símbolo del mensajero del pacto. Pues por lo tanto, lo han recibido. Por eso pueden vivir sin mediador, sin pecado. ¿Verdad? Sus ropas deben estar impecables. Sus caracteres deben ser purificados del pecado por la sangre rociada. Por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, deben ser vencedores en la batalla contra el mal. Y esta es la última generación, queridos. Esta es la última generación. En este momento, esta generación está glorificando a Dios. ¿Verdad? Esto es lo que están haciendo. Mientras el juicio investigador ahora da un pequeño paso atrás, ¿verdad? Mientras el juicio investigador avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, habrá una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Este trabajo se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Cuando se haya cumplido esta obra, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. Es decir, han participado de la boda. Ya tienen el mensajero del pacto en este templo, el Espíritu de Dios. Ya lo tienen, ¿verdad? Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años pasados, como Adán en Edén. Como Adán en Edén. Entonces la iglesia que nuestro Señor en su venida recibirá para sí mismo, será una iglesia gloriosa que no tendrá mancha, ni arruga, ni nada parecido. Atentos a qué iglesia se refiere aquí. Porque la iglesia significa multitud de gente, de personas, ¿verdad? Ayer vimos en la visión cuánto es esa iglesia. Los 144.000, el remanente final. ¿Y por dónde estará esta iglesia en aquel momento? Sobre las montañas, huyendo porque otros tratan de matarlos, ¿verdad? Con el decreto de muerte. Por lo tanto, ¿de qué iglesia habla? Hemos de estar atentos y hemos de entender muy bien el Evangelio, porque si no, cometemos errores, como lo hemos hecho desde hace tanto tiempo. Por eso estamos en tanta confusión, ¿verdad? Entonces mirará hacia adelante como la mañana, hermosa como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército con estandartes. Y ahora, estad atentos. Fijaos lo que dice. Además de la venida del Señor a su templo, es decir, además de la venida del Señor de paso del lugar santo al lugar santísimo en 1844, dice, Malaquías también predice su segunda venida, su venida para la ejecución del juicio. Con estas palabras, y me acercaré a ti al juicio, y seré testigo rápido contra los hechiceros y contra los adúlteros, y contra los falsos juradores, y contra los que oprimen al asalariado en su salario, a la viuda, al huérfano, y que desvían al extranjero de su derecho, y no me temáis, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la venida visible, ¿verdad? La venida visible será para condenación, ¿verdad? Esta es para esta gente, ¿verdad? Su venida para la ejecución del juicio contra los que lo han pisoteado, ¿verdad? Malaquías 3.5. Judas se refiere a la misma escena cuando dice, he aquí el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus malas acciones. Y fijaos aquí, atentos.
dice, esta venida y la venida del Señor a su templo son eventos distintos y separados. Eventos distintos y separados. Fijaos lo que nos dice. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario presentada en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al anciano de días como se presenta en Daniel 7:13, que es todo lo que leímos hasta aquí, ¿verdad? Y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías son descripciones del mismo evento. Y esto también está representado por la venida del esposo a las bodas. Por lo tanto, todo lo que leímos hasta este momento, hasta aquí, nos habla de la primera parte, primer entendimiento de Malaquías 3. Pero ahora fijaos lo que nos dice. Dice, y esto, también Malaquías 3, tiene otra aplicación. Fijaos lo que dice, y esto también está representado por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Por lo tanto, aquí podemos ver que hay una segunda aplicación para Malaquías 3. ¿Y a qué hace referencia? A las bodas. Y dijimos que las bodas es el decreto divino, donde recibiremos la ropa, que es su espíritu, el mensajero del pacto, y que a partir de aquel momento nosotros no volveremos a pecar más, ¿verdad? Nos lo dijo también antes. Era la primera interpretación, era la purificación del pueblo de Dios, porque es lo que ocurre en el día de la expiación. Y culmina con la boda del Cordero. ¿Por qué boda? Porque aquí se unen el mensajero del pacto y su pueblo. En un solo día, todo su pueblo se une con su espíritu, ¿verdad? Vamos a ir ahora a un texto de 1888. Materiales de 1888. Y fijaos lo que nos dice aquí. Vamos a ver si podemos entender una realidad. Fijaos lo que nos dice. Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. Es decir, si el Padre, el propósito eterno de Dios desde la eternidad, no hubiese habitado en el hombre Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿por qué Cristo pudo hacer cumplir su ministerio en esta tierra? Porque el Espíritu del Padre habitaba en él. Eso es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué nos decía mirad y vivir a Cristo? ¿Qué es lo que teníamos que ver en Cristo? El mensaje de 1888 viene y nos dice la justicia de Cristo. ¿Y quién es la justicia de Cristo? ¿Quién es la ley, el Espíritu que habita en él y que Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano? Es decir, lo que estaba en Adán desde el Edén, el Espíritu del Padre habitaba en él. El segundo Adán copia perfectamente al primero, ¿verdad? Viene a hacer bien las cosas lo que el primero no hizo, en las mismas condiciones. Espero que podamos entender, ¿verdad? Ya sé que son sorprendentes esas verdades, pero ¿sabéis por qué son sorprendentes? Porque hemos convertido la teología en una ciencia y uno tras otro se fueron para atrás para entender la teología de día a día del anual, ¿verdad? Del lugar santo. Y no entendieron esta luz adicional, porque la rechazaron, no entendieron esta luz adicional para que puedan entender a Cristo y su ministerio en toda su profundidad. Y yo sé que esto es molesto, pero me vais a perdonar. Yo no puedo, ¿cómo digo yo?, mimar el orgullo de nadie, ni siquiera el mío. Me tengo que someter a lo escrito está. Y aquellos que buscan la verdad sin contaminar, entenderán
serán purificados, santificados y recibirán el mensajero del pacto. Participarán en la boda del Cordero. Los demás, pues han tomado su elección. Desgraciadamente, la limitada capacidad del hombre no puede definir este maravilloso misterio. La mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana, dice el hombre no la puede entender. Y es verdad, no es que no la entiende, es que la rechaza, como que fuera una herejía. Nunca podrá ser explicado. Nunca es nunca o es hasta cierto momento. Nunca podrá ser explicado. El hombre debe maravillarse y callar, confiar, ¿verdad? En esta obra de la justicia de Cristo, del Espíritu de Dios en nuestro templo. Sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina y de este modo puede entrar en cierta medida en el misterio, ¿verdad? Esta maravillosa exhibición del amor de Dios se realizó en la cruz del Calvario. La divinidad tomó la naturaleza de la humanidad. ¿Y con qué propósito? Para que mediante la justicia de Cristo... ¿Cuál fue el mensaje de 1888? La justicia de Cristo. ¿Qué rechazamos? Toda esta luz adicional, queridos. ¿Por qué no entendemos hoy la verdad? Espero que podáis entender que tanto lo que ayer tratamos de entender es tan verdad como lo que hoy tratamos de entender que es tan verdad. Vais a ver que la Biblia y el Espíritu Profecía se compenetran una con otra y que una sin la otra estamos perdidos. Necesitamos entender y aceptar también el Espíritu Profecía, sin el cual no entenderemos jamás estas realidades. Jamás. Y esta fue mi pelea del sábado de la iglesia. Y tanto rechazaban. ¿Verdad? Porque no entienden lo escrito está. Una fe basada en sentimiento, no en la verdad sin contaminar, no un estudio personal. La gente está esperando que otros le digan lo que tienen que creer. Pues estáis equivocados, queridos. Hasta que no comáis, os lo cocináis y os lo comáis vosotros solitos con Cristo, no vais a entender. Y lo siento de mi alma que tengo que decir esto. Pero esta es la profunda realidad. O nos quedamos a lo escrito está y creemos a Dios por toda la palabra que sale de su boca, o moriremos. No seremos purificados. Necesitamos la verdad sin contaminar, sin la cual no entraremos en la boda. ¿Y con qué propósito? Para que mediante la justicia de Cristo, la humanidad pudiera participar de la naturaleza divina. ¿Y podemos darnos cuenta que rechazamos? Esta luz adicional, esto es lo que rechazamos. Cristo quiso explicarnos todo este asunto. Y este asunto es la boda del Cordero, queridos. Esto es lo que ocurre en la boda del Cordero, ¿verdad? Primero tenemos el Espíritu de Cristo que nos prepara. Esto es así como empieza Malaquías 3, ¿no? ¿Verdad? El mensajero que prepara el camino. ¿Quién es este? Es Cristo. Para que seamos conectados ¿con quién? Con el Espíritu del Padre, el propósito eterno de Dios. ¿Podemos entender? Esta unión de la divinidad y la humanidad que fue posible con Cristo es incomprensible para las mentes humanas y por esto la sigue rechazando. Esta verdad. Y pretenden ser salvos. Las cosas maravillosas. Fijaos atentos aquí lo que nos va a decir. Las cosas maravillosas que han de ocurrir en nuestro mundo
Ayer dijimos que la boda del Cordero es el acontecimiento más importante de la caída de Adán. Los más grandes acontecimientos de todas las épocas. ¿Dijimos tonterías? ¿O era verdad? Era verdad. Los más grandes acontecimientos de todas las épocas son incomprensibles para las mentes humanas. No pueden ser explicadas por las ciencias humanas. ¿A qué se refiere? A esta falsa ciencia llamada teología. Eso también lo dice la sierva, no lo digo yo. Si no lo sabemos, por algo es, ¿verdad? Los poderes del cielo serán sacudidos. ¿Y no nos dijo esto justo en el texto por donde empezamos? Cuando la voz de Dios declaró se sacudieron los cielos y la tierra. ¿De qué nos habla? Fijaos lo que nos dice aquí. Cristo vendrá con poder y gran gloria. Pero su venida no es un misterio tan grande como las cosas que tendrán lugar antes de ese evento. Por lo tanto, ¿cuál es el evento más importante de todas las épocas? La boda del Cordero. Si nosotros no recibiremos el mensajero del pacto, el Espíritu de Dios en este templo, no seremos salvos. Esta es la auténtica realidad. Esto es lo que trata de revelarnos. El hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina para poder resistir en este tiempo maligno. ¿Cuándo? Cuando se dará el decreto dominical, queridos. Cuando aquí va a ser imposible, entenderme, sobrevivir en este planeta. Porque ya vimos ayer, nos decía, guerra nación contra nación, se desata todo. Y hoy, mirando un poquito por la ventana, ¿qué es lo que está pasando afuera? Pues este es el principio de dolores, queridos. No es nada. Si no nos preparamos para la boda del Cordero, aquí no aguantará nadie. El hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina para poder resistir en este tiempo maligno, en el que actúan los misterios de las agencias satánicas. Los misterios de las agencias satánicas. Cuidado porque el mundo están esperando la venida de extraterrestres. Los misterios de las agencias satánicas vendrán con soluciones para el planeta Tierra. Y todo el mundo irá en pos de él. Todo el mundo, menos un pequeño remanente, que sabrá quién es. Tal grandes serán los engaños finales. Si no entendemos esta realidad, si para aquel momento no hemos participado de la boda del Cordero, de la unión de lo divino y lo humano, queridos, estamos muertos. Solo por el poder divino unido al humano pueden las almas resistir en estos tiempos de prueba. Dice Cristo, sin mí no podéis hacer nada. Entonces hay que tener mucho menos del yo y más de Jesús. Su espíritu aquí. Espero, mis queridos hermanos, que os he podido ayudar. Vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Para poder entender todo lo que esta luz adicional nos aporta para poder entender este asunto. Voy a tratar de ayudaros que podáis entender la boda del Cordero y todo lo que rodea aquello. Pero queridos, mi hermana anoche me pedía, ¿verdad? Mi hermana del canal de Telegram me pedía que hablemos más de la boda del Cordero. Queridos, todo lo que ocurre en el día de la expiación es preparación para la boda.
todo lo que ocurre en el día de la expiación, todo lo que en este canal hemos ido presentando, bueno, todo, casi todo, lo que hemos ido presentando es preparación para este evento. Ya os lo digo y os lo repito de nuevo. En el principio de este canal empezamos por ahí, presentamos estos asuntos. Y volveré, cada vez que haga falta, volveré a presentar estos asuntos, con la luz adicional que se me da constantemente. Por lo tanto, espero que podáis entender la boda del Cordero. Espero que podáis entender que este mensaje se podía haber entendido igual que los mileritas antes de 1888 y cuál es el mensaje que nos fue enviado en 1888 y con qué propósito. Y una cosa sumamente importante. Espero, queridos, que entendáis que solo con la Biblia, sin esta luz adicional, sin el espíritu de profecía, no entenderemos. Y si no entendemos la verdad sin contaminar, no seremos purificados y no podemos participar de la boda del Cordero. Por lo tanto, quitemos de una vez las basuras de nuestra mente. Es justo esto lo que tiene que pasar en el día de la expiación. ¿La purificación de qué? Pues mirando a los mileritas podemos entender qué purificación tuvo lugar en medio de su pueblo hasta 1888. Pues redescubrir la verdad tal como estaba en la Iglesia Apostólica. ¿Y qué tiene que ocurrir ahora? Después de 130 años de vagar por el desierto, de tanta confusión, pues tenemos que limpiar nuestra mente de basura. ¿La verdad es sorprendente? Sí, tanto como para ellos, los mileritas adventistas en el principio. Tanto. Pues esto tenemos que hacerlo de nuevo, porque la basura hoy es más profunda todavía. El engaño es más profundo todavía. Alguien se ha encargado de mezclar el mensaje del lugar santo de Lutero, la justificación por la fe, con la justicia de Cristo. Y esta mezcla dichosa, que en realidad la justificación por la fe de Lutero tenía, la sierva dice, es una ampliación con la justicia de Cristo. Teníamos que entender por qué. Pues porque aquí es la obra diaria con la obra del día de la expiación. Por lo tanto, la obra del día de la expiación habría que ser completar aquella obra. Sin embargo, nosotros nos fuimos para atrás, creemos en la obra de la justificación por la fe y hemos dejado al lado la justicia de Cristo, que una con otra son dos mensajes distintos. Uno es el mensaje diario del lugar santo, de lo que pasaba en el santuario diariamente, y otro es el mensaje del día de la expiación. Es una obra totalmente distinta, no tiene nada que ver una con otra, se completan, pero sin el mensaje claro, limpio del día de la expiación, la justicia de Cristo, su Espíritu en nosotros, tal como nos lo dijo en el texto. Cristo, sin el Espíritu del Padre en él, no podía haber hecho la obra que hizo. ¿Y podemos nosotros? No, pues preparémonos para la boda del Cordero. Allí recibiremos de nuevo el Espíritu de Dios en este templo. Y a partir de aquel momento hemos de preservar la vestimenta blanca para la eternidad. Espero que podamos entender esta profunda realidad, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender esta profunda realidad y que, en base al estudio, tomemos nuestras decisiones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.